Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Estoy muy contenta, muy agradecida con nuestro Señor porque ya estamos iniciando esta quinta temporada en su programa ¿Dónde estás? Por supuesto, escuchándonos a través de www.radiomaria.ca. Escúchenos también por medio de las aplicaciones que usted puede bajar y tenerlas desde su celular, su laptop y estar escuchando toda esta bonita programación de Radio María Canadá en español. Recuerde que nos puede escuchar en inglés, español y también en italiano. Tenemos una amplia programación las 24 horas y además únase a la Santa Misa, la Santa Eucaristía, todos los días a las 12:30 del día, ya sea que le va a tocar algún día en español, en inglés o en italiano, pero únase y pues también lo invitamos acá a las instalaciones por Steel o llámenos y usted puede checar nuestra dirección correcta en la página de www.radiomaria.ca. Por acá lo esperamos con los brazos abiertos, muy bendecidos siempre con el apoyo de todos nuestros voluntarios que por acá están todo el tiempo para recibirnos con los brazos abiertos en ese amor, en esa calidez que les caracteriza y por supuesto Mamita María aquí siempre de la mano con ella. Vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo porque este mes de septiembre les traigo su programa ¿Dónde estás? Les traemos una maravillosa temática que es la Biblia y precisamente acá tenemos nuestra Biblia. La Biblia, esta es la Biblia de Jerusalén, y ahorita vamos a adentrarnos a qué otras versiones o más bien qué otras ediciones hay, pero antes pongámonos en manos del Espíritu Santo y todos ustedes que nos están escuchando o que nos van a visualizar por medio de las redes sociales, ya sabe que estamos en YouTube, en Facebook como Radio María Canadá. Así que vamos poniéndonos en manos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú, llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, yo les estuve haciendo esta oración desde este librito de San Luis María Griñón de Montfort, El secreto de María. Miren acá, por acá se los muestro a quienes nos van a estar viendo por YouTube. Este librito es pequeño y es El secreto de María. Si usted lo puede adquirir, vaya, cómprelo. Está hermoso, hermoso. Y pues bueno, siempre de la mano de Mamita María hay que irnos consagrando a ella. Más bien el mes anterior de agosto de la Asunción a María y dedicado también al Inmaculado Corazón de María. Es hermoso para renovar nuestra
pues nuestra consagración a ella, nuestra consagración a nuestro Señor por medio de la mano de María, del corazón. Entonces vamos adentrándonos a el tema de la Biblia, nuestra amada Santa Escritura, que pues por medio de ella nos habla nuestro Señor. Entonces vamos a dividir, es un estudio profundo el que hay que hacer, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura. Pero aquí vamos a tratar de dárselos, ahora sí que desmenuzárselos para que ustedes como oyentes pues se motiven a ir y a buscar en sus parroquias más acerca de algún curso más detallado sobre la Biblia. Es necesario que todos los católicos tomemos un curso de cómo leer, cómo adentrarnos a la Sagrada Escritura, que es la Biblia y todo su antecedente y pues el contenido, ni se diga cuando vamos a misa, obviamente ahí es donde escuchamos palabra de Dios, pero también hay que tener esa tradición, sí, pero ese hábito de leer la Biblia en casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelitos, amigos, bueno, en fin, a solas, pero siempre tener a la mano nuestra Biblia para leerla y meditarla bajo la luz del Espíritu Santo. Recuerde siempre, porque estamos unidos al tronco que es nuestro Señor Jesús, la cabeza de la iglesia. Así es que no se separe de ese entendimiento siempre que hay que hacerlo bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces vamos empezando. ¿Qué es la Biblia? Pues bueno, podremos decir, pues aquí está la Biblia. ¿Es un libro? ¿Es un libro? No, no es cualquier libro. Y no es solo un libro. Según el Concilio Vaticano II, y esto quiero, antes de que empecemos, me voy a estar basando en un libro que escribió el padre Agustín Petrocelli que se titula Curso Bíblico Popular del padre Agustín Petrocelli. Entonces vamos a estarnos guiando en base a ese libro, que son 3 tomos más bien, y para ir desmenuzando este estudio de la Biblia, qué es la Biblia y cómo podemos adentrarnos más a la palabra de nuestro Señor. Pues bueno, de acuerdo al Concilio Vaticano II, que fue el concilio, pues fue un último concilio donde se reunieron todos los obispos convocados por el Papa en ese entonces, el último concilio que se llevó a cabo de 1962 a 1965, nos explica y nos da una definición clara de lo que es la Biblia. Y acaba. Y bueno, escucharon estos años, 1962, pero bueno, la Biblia es desde antes de Cristo, se viene escribiendo desde antes de Cristo, después de Cristo y bueno, después una compilación. Pero, ¿qué es en sí la Biblia? Es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo, confiados a la Iglesia. Repito, ¿qué es la Biblia? Es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo, confiados a la Iglesia. Dicho esto, podemos confirmar que la palabra de Dios, aunque se escribió durante muchos años, durante muchos siglos, y no solo un autor secundario, vamos a ir hablando de autores secundarios, que fueron ya las personas que recibieron esa inspiración del Espíritu Santo que nuestro Señor, Dios Padre, nos quiso dar a conocer por medio de ellos. Entonces ellos fueron quienes los escribieron, por eso se les llama autores secundarios. Pero el principal autor de la Biblia es Dios, Dios mismo. Y aquí nos lo dice, la Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo, confiados a la Iglesia. Entonces, la Biblia se compone de 73 libros. Vean, 73 libros son los que contiene nuestra Sagrada Escritura.
que se dividen, la Biblia se divide, como usted sabe, en Antiguo y Nuevo Testamento. En dos partes se dividen. Esos 73 libros que componen la Biblia está dividido en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. ¿Y en qué consiste esta división? En que el Antiguo Testamento es todo lo acontecido, todo lo escrito, la ley de Dios, la historia de la salvación que viene desde ahí, ahora sí que gestándose, y la experiencia del pueblo de Dios, el contenido sagrado, antes de que naciera nuestro Señor Jesús. Y el Nuevo Testamento contiene los libros una vez que ya nace nuestro Señor Jesús. De ahí para adelante toda la historia por la que Él ahora sí que nos va adentrando y mostrando el camino que Él es mismo, el camino, la verdad y la vida, y hasta la crucifixión y muerte de nuestro Señor, la resurrección de nuestro Señor, y después de ello, como los apóstoles en esa iglesia, digamos, primitiva, empiezan con la evangelización y el mandato. Y eso es el contenido de estos 73 libros. Por eso se dividen en Antiguo, antes de Jesús, y Nuevo Testamento, después de Jesús. Una vez que nace Jesús, hasta que Él nos deja ya en manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Incluida ahí, pues, uno de los libros proféticos del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Entonces, entendido esto de qué es la Biblia, cuántos libros contiene, 73, y que se divide en Antiguo y en Nuevo Testamento, vamos ahora adentrándonos a esta cita que quiero leerles para que nos quede claro qué es la Biblia. Y busquemos rápidamente en Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y doy lectura a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Amén. Vean lo que nos dice la segunda carta a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. Aquí nos viene a recalcar que la definición de la Biblia efectivamente es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo. Obviamente ha habido toda una compilación, recopilación de personas dedicadas a ello para nuestros días, pero siempre por inspiración de nuestro Señor. Siempre, porque Él no nos suelta, Él siempre nos va marcando el camino y hacia dónde y cuáles sí y cuáles no lo correcto. Así que hay una versión que precisamente de ahí viene el origen de por qué dedicamos el mes de septiembre a la Biblia. Porque San Jerónimo, un santo que por ahí se celebra el 30 de septiembre, porque ese día murió, más bien pasó a esa vida que todos estamos anhelando llegar. Entonces es dedicado por eso a la Biblia este mes de septiembre, porque San Jerónimo fue el que por encargo, porque él era pues una persona pues letrada, digamos, en la sabiduría de Dios, y compiló toda esos libros para hacer esa versión en latín de la Biblia. Entonces se le llama Vulgata, esa versión de la Biblia, Vulgata, porque ahí ya se saca una Biblia en latín y con todos los libros recopilados, y fue San Jerónimo quien hace esa recopilación, obviamente, de la mano de la Iglesia Católica, claro. Y por eso, porque San Jerónimo muere el 30 de septiembre, es que se dedica todo este estudio a la Santa Biblia en septiembre. Por ahí, si usted ha tenido visitas o ha tenido amigos o le han dicho de otras versiones, etcétera,
hay una versión que se llama de los 70, la versión de los 70, que se compiló antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús y por eso mismo solo contiene hasta el Antiguo Testamento. Entonces, pero es una base en la que principal, valiosísima, en la que da pie a después continuar con esa recopilación de los sagrados libros para nuestra Biblia, ya con la vida de nuestro Señor Jesús, que empieza el Nuevo Testamento con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que pues bueno, más adelante en otros programas vamos a tener a detalle todo este contenido del que les estoy hablando. Entonces, en la Biblia encontramos, pues ya lo dijimos, ¿qué es la Biblia? Pero ¿qué encontramos en la Biblia? Encontramos historia, porque hay libros históricos. Encontramos doctrina y religiosidad, porque hay libros doctrinales. Y encontramos profecías, porque hay libros proféticos. En esos 3 tipos de libros se divide nuestra Biblia. Ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, se van categorizando los libros en esas 3 divisiones también, ¿ok? Entonces, en la Biblia encontramos la ley de Dios, la historia de la salvación. Encontramos también esa experiencia del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Encontramos contenido sagrado, claro, porque encontramos desde ahí cómo la divinidad de nuestro Señor, le rendimos esa adoración a nuestro Dios. Y bueno, el padre Agustín Petrocelli, en su libro Curso Bíblico Popular, nos muestra pues una serie de información que, por favor, si usted puede conseguir esos 3 tomos de ese libro, consígalo, estúdielo a detalle. Todas las parroquias lanzan cursos de Biblia por lo regular en este mes, pero no solo para adentrarnos y conocer esa historia, sino lo importante también es cómo se maneja la Biblia. Pero antes de pasar a ello, yo quiero comentarles que hay varias ediciones de la Biblia. Por ejemplo, en español tenemos aquí la Biblia latinoamericana, que es la más sencilla de entender, en palabras que podemos nosotros comprender, porque recordemos que, pues imagínense, antes de Cristo, pues había muchos años en donde otros pueblos, porque la Biblia fue escrita en arameo, hebreo y griego, en esos 3 idiomas, en todos los libros, arameo, hebreo y griego. Entonces, usted que está aquí en Canadá, como hispano, como latinoamericano, sabrá que cada país, y bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad?, tiene su propia cultura y que el vocabulario efectivamente nos da muchas herramientas para entender las definiciones, para entender las emociones, para entender cada cosa, porque no es lo mismo cuando una persona de Colombia se expresa de una manera y cuando un mexicano se expresa también, o un español, o una persona, digamos, ya hablando de otra lengua que no sea el español, una persona italiana, una persona de aquí de Canadá, otra persona de Estados Unidos, un japonés, etcétera. Nuestras culturas son distintas y podremos expresar la misma situación de diferente manera, porque va a sentirse de diferente manera de acuerdo a la cultura. Entonces, por eso mismo, es de mucho cuidado ver qué Biblia voy a adquirir, porque las hay también de nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? Hay Biblias protestantes que no contienen los 73 libros y ojo, ellos nada más cuentan con 66 libros porque excluyen a 7 libros que más adelante les voy a decir cuáles son, y que hay que tener por eso mucha certeza de que sea una Biblia católica la que esté en nuestra casa. Entendido esto, es que la Biblia latinoamericana es una de las más fáciles de comprender para nosotras, nuestra cultura hispana.
pero también tenemos otras, ¿verdad? Otras ediciones, por ejemplo, esta que tengo aquí enfrente es la Biblia de Jerusalén, pero aquí dice también latinoamericana, entonces imagínense, ya vengo a descubrir que hay una Biblia de Jerusalén, esa yo la tenía en México y me gustaba leerla y compararla con la latinoamericana porque de pronto allá tenía otras palabras que yo no entendía muy bien, pero que cuando se traducían al español que yo entiendo, como que no distorsionaba, no para nada, pero sí se entendía y se sentía diferente el concepto y entonces yo unía lo que leía en la latinoamericana y lo que leía en la de Jerusalén y entonces me venía esa emoción del Espíritu Santo, ese entendimiento que decía, wow, ya entendí perfectamente, pero no lo había entendido si no leía las dos. Eso me pasaba a mí, una experiencia ya muy personal, pero usted puede tener en casa, mire que las hay con letra grande, las hay pequeñas. Por aquí yo ya tengo una en inglés y ella aquí en inglés es la de Good News Translation. Y esta me encantó porque trae imágenes y es como que para niños o no sé, yo la sentí muy similar como latinoamericana y yo pues la compré y aquí ando leyendo en inglés, pero vea qué bonito que tiene su contenido. Así podemos conseguir también nuestra Biblia latinoamericana, llevarla, comprarle una a nuestros pequeñitos para que ellos desde pequeños vayan enamorándose de la palabra de nuestro Señor, que la palabra de nuestro Señor es inspiración del Espíritu Santo y que obviamente nos va a marcar cómo llevar nuestra vida, como nos lo dice Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios. Entonces, enamorémonos de nuestra Biblia, pues cerciorémonos que tenga los 73 libros y que si usted quiere conseguir la latinoamericana, la de Jerusalén y hay otras, ¿verdad? Que no tengo aquí a la memoria, pero que en los siguientes programas les voy a traer también para que usted pueda buscarlas. Y las hay grandes, más grandes para tenerla en casa, pero hay que leerla, no hay que tenerla ahí polvienta nada más. Y enseñarle a los pequeños cómo irla leyendo. Entonces, cada libro, usted si está en casa, vaya, corra por su Biblia y cheque. Cada libro tiene una abreviatura. Por ejemplo, Marcos es MC. Así se abrevia, MC. Y usted va a encontrar esas abreviaturas al final. Por ejemplo, en la latinoamericana está al final el índice alfabético de los libros de la Biblia y ahí viene el nombre del libro, la abreviatura y la página donde empieza. Entonces, por ahí váyase y busque para que se vaya aprendiendo esas abreviaturas, porque cuando vemos una cita bíblica para consultarla, para meditarla y profundizarla, pues nos la dan por lo regular con abreviatura. Entonces, es muy útil írsela aprendiendo. Entendido esto, que la Biblia está compuesta por 73 libros y se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de acuerdo al nacimiento de nuestro Señor Jesús y que en esos 73 libros hay una división de acuerdo al contenido de estos libros que pueden ser libros históricos que cuentan historia de la salvación, historia del pueblo de Israel, experiencias historia de la vida de Jesús, puede ser doctrinales y pues también proféticos. Entonces, más adelante en otros capítulos vamos a ir adentrándonos a ello. Pero ahorita quería comentarles y estábamos hablando sobre las abreviaturas de los nombres de los libros. Entonces, usted se puede ir a la última página de la Biblia latinoamericana y ahí va a encontrar el índice de cada libro, en qué página se encuentra y cuál es su abreviatura. Porque cuando nosotros nos piden consultar alguna de las citas bíblicas, pues nos van a dar la abreviatura por lo regular y hay que írselas aprendiendo para que usted pueda, pues con mayor agilidad, buscarla en su Biblia.
Por ejemplo, vamos a ver esta cita bíblica que les leí al principio de segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Entonces, los libros tienen su abreviatura de acuerdo a su nombre. Y ya para el contenido, usted observa unos numeritos ahí. El número grande, que por lo regular va a venir marcado junto a la abreviatura o al nombre completo en la parte de arriba a la derecha de su Biblia, ahí viene el número marcado, ese es el número del capítulo. Y más, si ya entra en detalle a la página, usted va a ver el número del capítulo en grande. Es el número más grande que se ve, el número del capítulo. Entonces, primero en la cita bíblica les van a dar el nombre del libro. Por ejemplo, esta es Primera de Timoteo. Primera es porque hay 2 cartas escritas a Timoteo, y la primera y la segunda. Entonces, es así como se va poniendo primera carta o segunda carta a Timoteo. Después viene el número del capítulo. Entonces yo les di el número del capítulo, que es 3. Y después se separa con una coma. Después de la coma sabemos que vienen los versículos. Y ahora viene el versículo que les di, fue el 16. Entonces ya podemos leer sobre esa página. Buscamos la página donde venga segunda de Timoteo. Yo aquí lo tengo, segunda de Timoteo, y busco el capítulo 3. Ya tengo el capítulo 3, recuerdes el número grande. Y después ahí vienen unos números pequeñitos en cada renglón, en cada verso. Pues bueno, nos vamos y buscamos el número 16. Por eso es que las hay con letra grande, para que usted tenga mayor visibilidad. Y ya busco el número 16 y justo donde está el número, ahí empiezo a leer. Y como nada más me pide leer ese versículo, entonces yo leo: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Punto. Ahí después viene el número 17, pero a mí ya no me están pidiendo que yo lea el versículo 17, sino nada más el 16. Ahora, otro ejemplo sería en Mateo. Mateo se abrevia MT. Entonces, yo busco Mateo, que es el primer evangelio, es en el Nuevo Testamento, y me dice capítulo 14. Mateo, ya tengo el libro. Y ahora busco el número grande, que sería el capítulo 14, ya lo tengo. Y ahora una coma después del 14, y me dice del versículo 7 al 10. ¿Cómo sé que dice al? Con una raya en medio, una rayita en medio de los números, la que se escribe en el medio del renglón. Entonces viene del versículo 7, raya en medio o guión medio, al 10. Eso significa que voy a leer el capítulo 14, pero me voy a ir a buscar el versículo 7 y empiezo a leer el versículo 7 al 10. Es decir, voy a leer el versículo 7, el versículo 8, el 9 y el 10. El 10 también todavía se lee. Cuando empieza o ustedes ya vean el número 11, ahí ya paro, porque a mí me están pidiendo que consulte la cita bíblica de Mateo MT.14,7-10, es decir, el Evangelio de Mateo del capítulo 14, del versículo 7 al versículo 10. Y no le voy a dar lectura, eso nada más es para darles un ejemplo para que usted ponga oído y vaya y practique. Pero le recuerdo, usted puede adquirir estos libros del padre Agustín Petrocelli y adentrarse más al estudio de la Biblia, inscribirse en su parroquia o en alguna otra iglesia católica, recuerde, para que usted aprenda un curso bíblico de cuál es el origen de la Biblia y que le enseñen a leerla. Pero a grandes rasgos, usted con esto que le acabo de decir, sabiendo que cada libro se abrevia y que usted puede buscar el nombre de la abreviatura
más bien la abreviación al final o al inicio de su Biblia, según sea su edición, va a encontrar cuál es el nombre y cómo se abrevia. Busca el capítulo, que es el número grande, y luego viene la coma, y entonces quiere decir lo que sigue son los versículos a leer, ya sea un solo versículo o varios, como ahorita le dije, del 7 al 10, que se pone 7-10. Hay otros también con un punto en medio de los números y que se va a indicar, por ejemplo, si aquí en Mateo 14, del 7 al 10, y me ponen luego un punto y ponen el número 20, entonces quiere decir que voy a leer del versículo 7 al 10, punto significa y el versículo 20. De ahí me voy a saltar a leer hasta el versículo 20 porque me ponen un punto. ¿De acuerdo? Entonces, querido y amado de Dios, no es un curso bíblico, pero sí es una motivación para que usted vaya, pregunte a su sacerdote, a su párroco o a las personas, los catequistas que están instruidos ya en curso bíblico y se adentre, porque es una maravilla que nos vayamos guiando por nuestro Señor por medio del Espíritu Santo y adentrándonos a la Escritura. Recuerde que nosotros para amar a alguien, pues le buscamos conocerle, buscamos saber de sus cosas, buscamos saber de su historia, de todo lo que ha hecho. Pues nuestro Señor Jesús nos habla en su palabra, porque la palabra es vida, la palabra es mismo Señor guiándonos por medio del Espíritu Santo. Y que ahí mismo le vamos a ir conociendo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y claro que en el Antiguo Testamento, vean, es que la Biblia nos muestra el misterio de Cristo, el misterio de la vida de nuestro Señor, el misterio de ese gran amor por nosotros. Y ese misterio empieza desde una preparación previa que Dios Padre pues obviamente tiene en su plan desde antes. Y nos lo demuestra en cada palabra que usted encuentra en la Biblia. Pero también recuerde que necesitamos esa disposición, disponernos al Espíritu Santo, porque si usted lee la Biblia como un libro de consulta, como para conocer a ver qué pasó y debatir y decir, a ver, pero esto no aquí, no. La Biblia dice en este libro del padre Agustín Petrocelli, que le comento, la Biblia es un libro, su autor es Dios, entonces es sagrada la palabra y todo el contenido, porque hay una unidad, es decir, lo que usted va a leer en el Antiguo Testamento lo va a encontrar en hilación y lo va a encontrar unido a lo que siguen los siguientes libros del Nuevo Testamento. Pero eso solo la sabiduría de Dios nos la puede revelar. Porque si usted con soberbia va y lee la Biblia, entonces va a haber una tergiversación. Tergiversamos la verdad y la acomodamos a nuestro propio entendimiento humano. Y recuerde que el entendimiento humano queda corto a la sabiduría de Dios. Por ahí hay que tener mucho cuidado a quién seguimos en las redes sociales para que nos dirijan en cómo leer la Biblia, porque luego nuestros hermanitos separados pues tienen muchos programas o cursos que son muy buenos, digamos, en pedagogía, pero la mejor pedagogía que usted debe seguir es la de nuestro Señor por inspiración divina y no a solas. No guiándonos por alguien que está protestando de la verdad de Dios sin ir a un conocimiento más pleno en sabiduría. Así que vaya, inscríbase a un curso bíblico este mes de septiembre o cualquier otro mes y adéntrese a la palabra, a la verdad que es nuestro Señor. La Biblia contiene sacramentalidad, es un signo visible. Esto también lo menciona, inerrencia. En la Biblia hay inerrencia, es decir, en la Biblia no hay error, no hay falsedad ni error. Entonces, si usted lee la Biblia con el afán de encontrar, como nuestros hermanos separados, de encontrar un error, ya está ahora sí que empezando mal, porque está diciendo que el autor, que es Dios,
está mal. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello y pidamos la inspiración del Espíritu Santo para que siempre estemos de la mano de la verdad. Porque viene el maligno, puede por ahí rondarnos y de pronto inspirarnos o querernos motivar a la soberbia. Así que, querido llamado de Dios, nosotros podemos mantenernos unidos siempre en oración. Oremos unos por otros para que no nos perdamos en contenidos humanos o en soberbias, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos va a llevar a ese conocimiento pleno, a una experiencia con nuestro Señor, pero sobre todo nos debemos dejar llevar por nuestro Señor, de acuerdo también a nuestra experiencia viva que tengamos con Él, y para ello hay que orar y Dios nos va a ir inspirando por medio de su palabra, pues lo vamos a poder, ahora sí que como ese GPS, captar fácilmente y no a duras penas, sino que Dios nos va a poder dar su gracia, que para Dios no hay imposible, Él puede todo, pero Él siempre nos deja en libertad. Entonces digámosle ese sí, que también va a encontrar ese sí en la Biblia, ese sí que nuestra Madre María le dio durante todas sus etapas de su vida. Así que, querido llamado de Dios, esto es el primer capítulo de la Biblia. Este mes de septiembre, pues leamos la Biblia en familia, pero no solo eso, hay que aprender más allá, más de ella, su historia, cómo fue, por qué esto, el otro, pero acerquémonos a fuentes correctas y verdaderas aquí en su Iglesia Católica, la Madre Iglesia, y de la mano de nuestra mamita María hagamos nuestro rosario en familia, leamos unos capítulos o versículos de la Biblia, de algún libro de su preferencia, pero sobre todo, fíjense que se recomienda empezar siempre, si usted no ha tomado nunca la Biblia, no la ha leído, no sabe cómo empezar, a leer los 4 evangelios primero y después de ahí las cartas de San Pablo y luego el Antiguo Testamento. Los salmos también son muy, muy lindos y reconfortantes, el libro de Cantar de los Cantares, pero ya que usted tenga una cercanía con nuestro Señor, ya que usted haya recibido esa kenosis se llama, bueno, el querigma, perdón, no el kenosis, el querigma, es decir, esa instrucción de la vida de nuestro Señor Jesús. Usted se enamora de nuestro Señor y entonces ese espíritu está ávido de la verdad y no lo va a dejar confundirse. Así que, querido llamado de Dios, leamos la Biblia, aprendamos más de ella y quédese en esta bonita programación de Radio María Canadá, la voz católica que le acompaña. Yo soy Grisela Aralia y le abrazo desde los estudios de aquí de Radio María Canadá y pues, ¿dónde estás? Ya está en su 5ª temporada, dedicada a la Biblia. ¡Chao! Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisela Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.